De San José del Cabo a El Descanso, en la frontera norte, las misiones fueron el origen de las actuales ciudades baja californianas. La cultura europea, desde las ideas religiosas hasta el ejercicio de la carpintería y la agricultura, fue imponiéndose sobre la cultura indígena. Fue el encuentro de dos mundos, desde la primera misión jesuita hasta la última dominica, que no duró más de 150 años. Durante los siglos XVII y XVIII, este lento proceso de aculturación y dominación política corrió a cargo de los misioneros jesuitas, franciscanos y dominicos. A partir de la fundación de la misión de Loreto, en 1697, los indios pericúes, guaycuras y cochimíes vivieron y se alimentaron bajo el influjo de los centros misionales. Dos culturas entraron en interacción. Los californios más antiguos vivían de la recolección, la pesca y la caza. Más de 40.000 indios habitaban la actual Baja California a fines del siglo XVII, en el más absoluto aislamiento respecto a otras culturas y el mundo. La búsqueda del sustento diario los hacía peregrinar de un sitio a otro para conseguir algún animalejo o colectar vegetales silvestres, raíces, tallos, semillas, hojas y frutos. Cazaban venados, liebres, coyotes, pero también consumían reptiles, roedores, gusanos, bichos y sabandijas. Eran tan nómadas, nos cuenta el misionero Juan Jacobo Bajert, que la mayoría de estos hombres cambia el lugar de su campamento nocturno más de 100 veces al año, y no duerme ni 3 veces consecutivas en el mismo sitio ni sobre el mismo terreno. Los pericúes poblaban el extremo sur de la península, incluyendo algunas islas del Golfo, como la de San José o la de Letu Santo. Los guaycuras se extendían desde Todos Santos y La Paz hasta Loreto, y los cochimíes hacia la parte media de la península. Eran grandes caminantes y estupendos nadadores. Se pintaban el rostro y llevaban en el pelo adornos de plumas, perlas y concha nácar. Sobre este mundo de los californios fueron establecidas las misiones. El objetivo era transformar el modo de vida de los aborígenes para integrarlos a la sociedad colonial de la Nueva España, imponerles el cristianismo y hacerlos vasallos del monarca español. Los nombres de Hernán Cortés, Sebastián Vizcaíno, Isidro de Atondo y Antillón están ligados a la larga historia de fracasos que hicieron de California una supuesta tierra inconquistable.
12 años después de la caída de Tenochtitlan, la península californiana apareció en el horizonte geográfico de los europeos. El descubrimiento fue hecho en 1533 por el grupo expedicionario que viajaba en el navío La Concepción, preparado y financiado por Hernán Cortés. Diego Becerra, el capitán de la nave, perdió la vida a manos de los marineros que se amotinaron y a quienes jefaturaba el piloto Fortún Jiménez. Muerto Fortún Jiménez por los nativos del lugar, los sobrevivientes regresaron a Nueva Galicia, donde difundieron la noticia de que en la tierra recién descubierta se hallaban abundantes placeres perleros. Creían haber descubierto una isla de gran tamaño. Ya circulaban en esa época leyendas novelescas y mitos indígenas sobre aquella isla llamada California, que excitaban los ánimos de los navegantes. Una de esas fantasías era la que procedía de una novela caballeresca del siglo XVI, Las Sergas de Esplandián, de García Ordóñez de Montalvo. Sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, muy llegada al paraíso terrenal, la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún varón entre ellas hubiese, y casi como el de las Amazonas, era su modo de vivir. Sus armas eran todas de oro, y en toda la isla no había otro metal que el oro. Con una flota bien abastecida y numeroso contingente de marineros y soldados, viajó Hernán Cortés a la península. Era el año de 1535. Los expedicionarios desembarcaron en la Bahía de La Paz, en un punto al que pusieron el nombre de Santa Cruz. Fue esa la primera colonia fundada por los españoles en California, pero su existencia fue efímera. Los colonos padecieron la falta de víveres a tal extremo que Cortés y su gente abandonaron la península. California se quedó con el nombre aportado por la invención literaria, pero no fue una isla, ni estuvo poblada por amazonas, ni ofreció las riquezas imaginadas. También la leyenda de las perlas y el oro sucumbió en medio de las procelosas aguas del Golfo, en las costas peninsulares, azotadas por los ciclones de septiembre y octubre, en los puertos sin vituallas y sin agua para beber, en las tierras imposibles de cultivar, en los agrestes territorios habitados por aquellos aborígenes que nada tenían que ofrecer a los conquistadores. En 1596, Sebastián Vizcaíno llegó también a Santa Cruz, puerto al que rebautizó con el nombre de La Paz. Se fundó entonces ahí un pequeño poblado que, como el de Cortés, duró poco tiempo. Más de 90 años después, en 1683, la corona española patrocinó la expedición colonizadora del almirante Isidro de Atondo y Antillón, que viajó primero a La Paz, luego a San Bruno, al norte de Loreto, en compañía del sacerdote jesuita Eusebio Francisco Quino. Cartógrafo y explorador, el padre Quino contribuyó de manera decisiva a consolidar la empresa jesuita californiana. Después de sus 2 viajes a la península, se estableció en la Pimería Alta, al norte de Sonora, y desde allá envió continuamente a Loreto recursos agropecuarios, ayuda sin la cual difícilmente hubieran podido subsistir las misiones californianas. Atondo y su gente se establecieron en el Real de San Bruno, en las inmediaciones de Loreto. Ese núcleo colonial apenas pudo subsistir. Fracasaron los intentos de introducir cultivos agrícolas, cundió el desaliento y Atondo se vio obligado a abandonar la península. En un informe fechado en San Bruno en 1685, Atondo refrendó su desesperanza. Todas las tierras que descubrimos no son a propósito para sembrar ni poblar, porque todo es serranía, tan áspera que todos los demás cerros están derrumbados y tajados. Y en cuanto a maderas,
No vimos árbol que pudiese servir para ningún género de fábricas, porque todos son pequeños. En 1697, el virrey José Sarmiento y Valladares expidió una real provisión autorizando la entrada de misioneros jesuitas en la península de California, a condición de que los religiosos costearan sus propios gastos. La primera misión que se fundó en las Californias fue la de Nuestra Señora de Loreto. En una improvisada capilla, el padre Juan María de Salvatierra, de origen italiano, celebró una misa y la declaró formalmente fundada el 25 de octubre de 1697. Solo 10 pobladores permanecieron en Loreto: el padre Salvatierra, 6 soldados, 2 indios de Sonora y 1 de Nueva Galicia. A partir de entonces, Loreto fue la capital de la provincia y base para la expansión misional interna. Loreto fue asimismo la sede del presidio o guarnición militar, el principal puerto de embarque y el centro administrativo de las misiones peninsulares. Si el objetivo religioso era la evangelización de los indios, las misiones tuvieron que convertirse además en centros de transformación cultural y económica. Para separar al indio de su vida nómada, había que darle una alternativa de subsistencia y hacerlo productor sedentario. Así, el establecimiento de las misiones abrió la brecha para la colonización civil. Durante 70 años, los jesuitas fueron de hecho el gobierno y la autoridad máxima, incluso con mando en los destacamentos militares. Dos años después de la fundación de Loreto, se fincó una segunda misión, San Francisco Javier, en 1699, hacia el suroeste de Loreto, que estuvo a cargo del padre siciliano Francisco María Piccolo. También cerca de Loreto, hacia el sur, en 1705, Pedro de Ugarte puso la primera piedra de San Juan Bautista y hacia el norte, Juan Manuel de Basaldúa fundó la de Santa Rosalía de Mulegé. Estos momentos de expansión de las misiones jesuitas, que 70 años después sumaban 17, se dio entre 1697 y 1767. Siguió en 1708 la fundación de San José de Comondú, tierra adentro y a la altura de Loreto. Los jesuitas fueron avanzando hacia el norte a través de desiertos, peñascales abruptos y desolados caminos en los que no siempre se hallaban aguajes. Así, estuvieron las misiones de la Purísima Concepción de Cadegomó en 1720. Ese mismo año, Nuestra Señora de Guadalupe Guacinapí, y 8 años más tarde, San Ignacio Cadacamán.
los territorios del sur fueron establecidas las misiones de Nuestra Señora del Pilar de la Paz en 1720. En 1721, Nuestra Señora de los Dolores y la Misión de Santiago. En 1730, San José del Cabo. En 1733, Santa Rosa de Todos Santos. Y por último, San Luis Gonzaga en 1740. El desierto central que nace a la altura de San Ignacio demoró el avance, pero a la postre los jesuitas lo traspusieron y erigieron las misiones de Santa Gertrudis en 1752, San Francisco de Borja en 1762 y Santa María de los Ángeles Cabujacamán en 1767. Muy apartadas quedaron unas misiones de otras. Entre Santa María de los Ángeles, San Francisco de Borja y Santa Gertrudis lleva una distancia de 138, 102 y 89 kilómetros. San Luis Gonzaga y Nuestra Señora de los Dolores estaban separadas entre sí por solo 28 kilómetros, pero ambas, por el norte y por el sur, distaban más de 100 kilómetros de las misiones más cercanas. Un establecimiento misional no solo era un centro de difusión religiosa, también se proponía la sedentarización de los grupos indígenas. Sin embargo, la cristianización implicaba prácticas sociales difícilmente compatibles con la vida tradicional de los cazadores-recolectores. Los religiosos se acercaban a los indios en actitud pacífica hasta ganarse su confianza con regalillos, y especialmente comida. Los jesuitas aprovechaban ciertas debilidades de las culturas autóctonas, el desconocimiento que los indígenas tenían de los caballos, los perros, maíz, el papel, las armas de fuego. Del miedo a estas novedades, los misioneros derivaban ante los indios una imagen de poder. Cerca de las rancherías indígenas, en parajes con agua y tierras cultivables, los religiosos elegían el sitio de la misión. Una vez localizado, se levantaba un refugio para el resguardo de los pertrechos y los víveres. Luego, se construían cabañas de techo de paja para la habitación del misionero, de los soldados y los indios que los acompañaban. En cuanto las circunstancias lo permitían, se procedía a la edificación de la iglesia. Al principio, la iglesia era de paja y adobe. Más tarde, era sustituida por otra edificación de más sólida mampostería. Se hacían las primeras siembras y se traían animales para la provisión de leche y carne. Los misioneros tenían apoyo militar, un pequeño cuerpo de ejército o presidio, cuyo cuartel general estaba en Loreto, operó en la península. Hacia 1738, se radicó en San José del Cabo una partida militar que se conocía como la Escuadra del Sur. En cada misión había una escolta de 3 soldados. Loreto fue sede del presidio, la marinería y el almacén general. De cada misión dependían establecimientos menores llamados pueblos de visita, caseríos situados en lugares donde se sembraba y habitaban indígenas. Un poblado misional era una especie de caserío levantado en derredor de la iglesia y de la morada del misionero.
Cada misión tenía una huerta de hortalizas y frutales, así como terrenos de agostadero para el ganado y tierras para la siembra del maíz, del trigo y de otros granos. Loreto era entonces una simple trinchera con unas cuantas tiendas de campaña protegidas por un cerco de ramas espinosas. Santa Gertrudis, a 3 años de fundada, tenía una iglesia de 25 varas de largo, con paredes de carrizo y lodo y techos de tijera cubiertos de paja. Las puertas de los aposentos estaban cubiertas de cuero por falta de madera. La habitación del misionero consistía de un pequeño cuadrilátero de un solo piso, ligeramente revocado con cal, con techo totalmente plano. Junto a la iglesia, construida de cantera y mezcla, había 6 cuartitos de 3 por cada lado, cada uno con un agujero para la luz, en los que se hallaban la sacristía, la cocina y la tienda. De cal y piedra eran la iglesia de San Francisco Javier, que habría de ser de bóveda y cuyos muros estaban por llegar a la cornisa, y la de San José de Comondú. También eran de cal y piedra unas casas en San Luis Gonzaga y en Todos Santos. Varios objetos de uso litúrgico se guardaban en los templos: lámparas, ciriales, cruces, copones, custodias, atriles, cálices, incenciarios, crismeras, hostiarios, vinajeras, campanillas y conchas bautismales, unos de plata, otros de oro. Los misioneros buscaban sitios propicios para la agricultura, indispensable para su proyecto misional. Abundaban las tierras planas y de buena calidad para la agricultura, pero eran pocos los manantiales para irrigarlas. Las escasas lluvias hacían impensable la agricultura de temporal. Era necesario construir canales de considerable longitud para llevar el agua a los sembradíos. En Santa Gertrudis hubo que acarrear desde sitios distantes miles de cargas de tierra para integrar un pequeño suelo de cultivo en las inmediaciones de algún manantial. El agua se introducía por altos y hondonadas, por medio de canales angostos construidos de piedra o tallados en la roca viva. La tarea de introducir los cultivos agrícolas se facilitó en algunos lugares. En San José del Cabo, a 6 meses de fundada la misión, ya se recogían las primeras cosechas. Otras veces se hicieron siembras aún antes de establecer formalmente la misión, como ocurrió en Todos Santos y San Ignacio. Pero, en general, la falta de agua impidió que la agricultura sirviera para asegurar el autoabastecimiento de las misiones y el asentamiento de los indios. Así, durante el periodo jesuítico, la economía misional era dependiente, sostenida a base de remesas de grano y otras mercancías que llegaban de fuera, gracias a los recursos del Fondo Piadoso de las Californias. De muy poco sirvieron la difícil agricultura y la fallida ganadería para asegurar el crecimiento de la sociedad sedentaria. Para que el indio permaneciera en la misión, era indispensable que se le diera de comer. La misión fue para los indígenas un recurso más de sobrevivencia. A cambio de pan, asistían a la doctrina y a los oficios religiosos. Al fundarse San Francisco Borja, en menos de 2 meses, se incorporaron a la misión 334 californios. Debido a la escasez, las misiones tuvieron que limitar la permanencia de los indígenas. Solo los domingos y días de fiesta se les aceptaba en la misión, donde, aparte de asistir a la misa, recibían todos ellos una ración de pozole y atole. Este sistema de visitas alternadas perjudicó mucho al indio, pues lo sometió a un constante cambio en su modo de vida y en su régimen alimenticio. Durante el tiempo en que permanecía fuera de la misión, no tenía más remedio que vivir de la caza y de la recolección de raíces y frutas silvestres.
Durante su día en la misión, los indígenas se ocupaban de la doctrina y los oficios religiosos. Realizaban asimismo algunas labores. Los hombres trabajaban en el campo y construían edificios rústicos. Las mujeres se dedicaban a las faenas domésticas y artesanales. Así iban asimilando ciertos rasgos de la cultura europea. Unas mujeres, cuenta el padre Nicolás Tamaral, refiriéndose a la vida cotidiana en la Purísima, elaboraban tejidos de lana y algodón. Los misioneros, auxiliados por los indígenas, se empeñaban en labrar el campo o en fabricar adobes. También trabajaban como carpinteros, tejedores, zapateros. Julián de Mayorga, que había sido educado en la corte, vivió 28 años casi como un ermitaño en la misión de San José de Comondú. Su habitación era un aposento de piedra y lodo, cubierto de paja. En algún momento de necesidad, el padre Nicolás Tamaral hizo las veces de un animal de tiro, jalando un arado que llevaba uno de los indios. Los indios californios resistieron de diversas maneras los cambios que en su modo de vida introducían los misioneros. La forma más común de resistencia por parte de los aborígenes consistía en alejarse de las misiones y huir hacia el monte, pero también hubo movimientos de resistencia activa. El más importante fue el que se produjo en las misiones del sur, en 1734. Varias rancherías pericúes y guaycuras se sustrajeron al control misional. Los pericúes asaltaron las misiones de Santiago y San José del Cabo y mataron a los padres jesuitas Lorenzo Carrasco y Nicolás Tamaral, así como a los soldados y sirvientes que los acompañaban. Edificios misionales, imágenes religiosas y objetos litúrgicos fueron destruidos por los rebeldes. El movimiento fue reprimido por las tropas del presidio de Loreto. La minería se inició en Baja California hacia 1748, fecha en que se fundó el Real de Minas de Santa Ana, primer poblado al margen del control de los jesuitas. Un exsoldado, Manuel de Ocio, empezó a explotar la mina El Triunfo de la Cruz, de donde proviene el nombre del pueblo minero de El Triunfo. Algunas familias de Santa Ana fundaron en 1756 el Real de San Antonio. 10 años más tarde, un pequeño grupo de operarios mineros se establecieron en El Rosario. De las minas de la región se extraía oro y plata. Los misioneros ignacianos no favorecieron la inmigración de colonos independientes. Manuel de Ocio y otros mineros fueron mal vistos por los jesuitas, que se negaron a proveerlos de productos agropecuarios y les impidieron la utilización de trabajadores indígenas. Otorgaba por su cuenta mercancías del exterior y ejerció un cierto monopolio en las minas, alrededor de las cuales los colonos empezaron a establecer sus propios ranchos ganaderos. Las enfermedades epidémicas siguieron diezmando a los ya de por sí escasos californios. A fines del siglo XVIII, la totalidad de la población indígena no pasaba de 3.000 individuos. La caída demográfica de los nativos fue impresionante al paso del tiempo. Si en 1697, fecha de la fundación de Loreto, sumaban más de 40.000, 80 después, en 1777, eran poco más de 5.000. Las enfermedades llevadas por los forasteros a la península, especialmente por soldados y marineros, causaron verdaderos estragos entre las rancherías autóctonas. Los organismos indígenas no contaban con las defensas naturales para contrarrestar la viruela, el sarampión o la sífilis.
En 1767, el monarca español Carlos III decidió expulsar a los jesuitas de todos sus dominios. Gaspar de Portolá fue el militar comisionado para sacar de la península a los misioneros jesuitas, que de hecho ejercían allí el poder administrativo y político. Luego de haber sido concentrados en Loreto, los misioneros embarcaron hacia el puerto de Matanchel, en Nayarit, en la madrugada del 4 de febrero de 1768. La península quedó entonces al mando de Portolá, y poco después llegaron a California los misioneros franciscanos para hacerse cargo de las misiones. Los nuevos misioneros, encabezados por Fray Junípero Serra, pertenecían al Colegio de Propaganda Fide de San Fernando, México. Ya para entonces, el visitador José de Gálvez había dispuesto que se redistribuyera la población indígena, que se repartieran a los indios solares en los pueblos y parcelas en las zonas de cultivo, y que los bienes temporales de las misiones volvieran a ser administrados por los misioneros. Gálvez procuró abrir la provincia a la libre colonización y ordenó que se repartieran las tierras a los nuevos pobladores. Por distintos medios, trató de asegurar la preeminencia de las autoridades civiles, de tal modo que los misioneros no volvieran a tener, como en los tiempos de los jesuitas, injerencia en los asuntos generales del gobierno. La única fundación misional que hicieron los franos fue la de San Fernando Belicatá, en 1769. Durante el tiempo que permanecieron en la península, tan solo 5 años, los franciscanos resintieron la pobreza de las misiones. Sus relaciones con la población indígena, sobre todo con la de Todos Santos, fueron por lo demás francamente conflictivas. La ocupación de la Alta California fue el último movimiento expansivo de los españoles. Desde Baja California, José de Gálvez organizó la expansión hacia la Alta California. 2 partidas expedicionarias salieron en 1768 al puerto de San Diego. Formaron parte de estas expediciones varios misioneros franciscanos, encabezados por Fray Junípero Serra. De las misiones peninsulares del sur, animales de carga y bastimentos para el avío de los expedicionarios. Con la sanción de la autoridad monárquica en 1772, se llegó a un acuerdo entre los superiores de la Orden de San Francisco y los de la de Santo Domingo, según el cual los franciscanos dejarían todas las misiones peninsulares en manos de religiosos dominicos. La entrega formal de las misiones se hizo en 1773. Los dominicos no pudieron hacer prosperar las misiones antiguas, que fueron cayendo en un estado de decadencia cada vez mayor, pero impulsaron la expansión hacia el norte de la península, sobre los territorios que quedan entre San Fernando Belicatá y cierta línea de demarcación entre Ensenada y Tijuana. Los padres dominicos fundaron las misiones de Nuestra Señora del Rosario en 1774, Santo Domingo en 1775, San Vicente Ferrer en 1780, San Miguel Arcángel en 1787, Santo Tomás de Aquino en 1791, San Pedro Mártir de Verona en 1794, Santa Catalina Virgen y Mártir en 1797, El Descanso en 1817 y ya en tiempos en que México se había independizado de España, Nuestra Señora de Guadalupe en 1834. A principios del siglo XIX, las misiones se hallaban en completa decadencia.
El prior provincial de los dominicos, Fray Domingo Barreda, propuso al virrey en 1809 que se autorizara a los padres dominicos a abandonar la península. Ya la mayor parte de nuestra California ha llegado a la mayor decadencia, y puede decirse que la mitad de nuestras misiones no son más que una quimera, porque ni tienen indios conquistados, y todo ello, si no está perdido, se halla muy cerca de ser nada, escribía el padre Barreda. Mientras esto ocurría, una sociedad integrada por españoles, criollos y mestizos iba desarrollándose lentamente, sobre todo en la vieja capital, Loreto, y en la región minera del sur. No era una sociedad próspera. Militares, burócratas, rancheros y mineros conformaron la nueva sociedad que paulatinamente fue sustituyendo a la antigua población indígena. Fue un periodo de muy lenta transición el de las misiones franciscanas y dominicas, pero en ellas, tanto como en la simiente urbana de las fundaciones jesuitas, surgió el núcleo de los asentamientos humanos. La explotación de las minas al empezar el siglo XIX se realizó con altibajos. Se multiplicaron los ranchos ganaderos, aumentó el comercio interno y externo. Algunos centros de población como Loreto, San Antonio, San José del Cabo, empezaron a convertirse en concentraciones urbanas. En relación a México, sin embargo, hacia 1821, la península seguía siendo un territorio prácticamente marginal. Más de 100 años después, se fueron configurando las ciudades y las comunicaciones aéreas, terrestres y marítimas lograron el enlace definitivo. Alguna vez la luz iluminó sus altares, el latín polvoso de sus libros, el vino, las hostias y el incienso. Alguna vez pensaron en sí mismos, en las lejanas provincias que habitaron antes de cruzar el gran océano. Alguna vez murieron de cansancio, de fiebre pulmonar, de sed intensa, bajo un cielo ajeno a sus quebrantos. Y solo las nítidas estrellas, los silenciosos habitantes de la arena, estuvieron ahí para escucharlos.